Hay momentos en la historia donde el silencio se convierte en complicidad, donde quedarse callado ante el error es igual que apoyarlo. Y este es uno de esos momentos, porque cuando un líder religioso que representa a millones de personas hace declaraciones que contradicen la palabra de Dios, es necesario hablar. No por odio, no por rebeldía, sino por fidelidad al Evangelio eterno. En los últimos años, el Papa ha hecho declaraciones que no solo generan polémica, sino que abren una grieta doctrinal entre lo que enseña Roma y lo que dice la Escritura. Y aquí no estamos hablando de detalles menores, estamos hablando de afirmaciones que niegan principios esenciales del cristianismo bíblico. No es una diferencia cultural, es una contradicción espiritual. Por ejemplo, en una de sus declaraciones más controversiales, el Papa dijo: "El proselitismo es una solemne tontería. No se debe hacer proselitismo". ¿Pero acaso no fue Jesús quien dijo: "Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura"? ¿No fue Él quien ordenó: "Haced discípulos en todas las naciones"? ¿Desde cuándo evangelizar es una tontería? ¿Desde cuándo obedecer a Cristo es algo que debe ser evitado? Aquí no se trata de atacar personas, sino de defender la verdad, porque la verdad no cambia con el tiempo. No se ajusta a la diplomacia, no se arrodilla ante el consenso social. La verdad es la palabra de Dios, viva y eterna. Y cuando una figura religiosa la reemplaza con opinión personal, ya no está hablando por Dios, está hablando desde su propia humanidad. Este es el mismo conflicto que tuvo Jesús con los fariseos. Ellos no rechazaban la Biblia, ellos la usaban, la citaban, la recitaban, pero la torcían, la mezclaban con tradición. Y Jesús no los aplaudió por su devoción. Los reprendió por invalidar el mandamiento de Dios con sus costumbres. Les dijo: "Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí". Y lo mismo ocurre hoy. Muchos admiran al Papa como figura de paz, como líder mundial. Pero, ¿de qué sirve tener un mensaje de unidad si esa unidad está basada en negar lo que Dios dijo? ¿De qué sirve abrazar a todas las religiones si para hacerlo tienes que soltar la verdad de la cruz? ¿Cuándo se volvió ofensivo decir que Jesús es el único camino? Iglesia, es hora de despertar, de sacudirnos el temor a quedar mal con el mundo, de dejar de aplaudir discursos bonitos que suenan bien, pero que contradicen el fundamento de nuestra fe. Si la Biblia dice una cosa y el Papa dice otra, nos quedamos con la Biblia, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Esta serie no es contra una persona, es contra un sistema que ha intercambiado la gloria de Dios por prestigio humano. Es contra una estructura que prefiere la popularidad sobre la fidelidad. Y si el mensaje incomoda, es porque estamos tocando donde duele, el lugar donde la tradición ha reemplazado la verdad. Y recuerda, esto apenas comienza. En las siguientes partes, vamos a comparar directamente varias de las frases del Papa con lo que realmente enseña la Biblia. Y te aseguro, te vas a sorprender. Porque lo que parece espiritual no siempre es de Dios. Uno de los mensajes más repetidos en discursos recientes del Papa es la idea de que todas las religiones pueden llevar a Dios. En encuentros interreligiosos, en discursos diplomáticos y entrevistas públicas, se ha oído afirmar que todas las religiones son válidas, o que cada quien debe seguir su verdad con sinceridad. Pero esto, aunque suene amable, es completamente antibíblico. Jesús fue claro, directo e irrefutable cuando dijo:
Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dijo, uno de los caminos. No dijo, entre muchos caminos. Dijo el camino. ¿Cómo puede un cristiano, menos aún el líder más visible del catolicismo, afirmar que todas las religiones llevan a Dios si el mismo Hijo de Dios dijo que solo Él lo hace? Este mensaje del Papa no es nuevo. Se llama universalismo y es una de las doctrinas más peligrosas del tiempo moderno. ¿Por qué? Porque anula la cruz. Si cualquier religión puede llevarte a Dios, entonces Cristo murió en vano. Si el esfuerzo humano basta para alcanzar la salvación, entonces el sacrificio del Cordero no fue necesario. Y eso es una blasfemia. La Biblia dice claramente en Hechos capítulo 4, verso 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otra puerta, no hay otro fundamento. Si el Papa predica que sí los hay, entonces está contradiciendo la base del Evangelio. Y esto no es un simple malentendido. Este tipo de declaraciones se repiten en documentos oficiales del Vaticano, en encuentros ecuménicos donde se reza junto a líderes de religiones que niegan a Cristo, que adoran ídolos, que enseñan doctrinas completamente opuestas a la palabra de Dios. ¿Sabías que en más de una ocasión el Papa ha dicho que incluso los ateos, si son buenas personas, también van al cielo? Pero, ¿dónde está eso en la Biblia? La Escritura es clara. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto no es intolerancia, esto es verdad, esto es amor. Porque el verdadero amor no te deja caminando hacia el abismo pensando que todo está bien. El amor advierte, el amor confronta, el amor corrige. Y aquí está el verdadero problema. Muchos prefieren un mensaje agradable, que no incomode, que no divida, que no exija arrepentimiento. Pero Jesús no vino a ser popular. Él vino a ser la verdad. Y la verdad divide. Divide entre luz y tinieblas, entre mentira y salvación, entre el camino ancho de la religión y el camino angosto del reino. Entonces, ¿por qué el Papa predica algo que Jesús jamás predicó? ¿Por qué promueve la inclusión religiosa sobre la exclusividad del Evangelio? La respuesta es dolorosa, pero real. Porque ya no se predica para agradar a Dios. Se predica para agradar al mundo. Pero el mundo no necesita más religiones. Necesita arrepentimiento. Necesita la verdad. Necesita volver a Cristo. Y tú necesitas saber esto. Si escuchas un mensaje que niega que Jesús es el único camino, apártate. No importa si lo dice el Papa, un pastor famoso o una figura mundial. Si no apunta a la cruz, es falso. Si no exalta a Cristo, es peligroso. Y si contradice la Biblia, no viene de Dios. Una de las afirmaciones más difundidas del actual Papa es que él se considera el padre espiritual de toda la humanidad, no solo de los católicos. Incluso en varias intervenciones ha dicho, todos somos hijos de Dios, sin importar en qué creas o a quién adores. Pero esto, aunque suene inclusivo y esperanzador, es otra mentira que contradice la palabra. La Biblia enseña con claridad que no todos son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios, pero solo los que reciben a Cristo son hechos hijos suyos. Juan capítulo 1, verso 12 dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ves la diferencia? No es algo automático. Es una transformación que solo ocurre
cuando entregas tu vida a Jesús. Y cuando alguien dice que todos son hijos de Dios por el simple hecho de existir, está eliminando la necesidad de arrepentimiento, de conversión, de nacer de nuevo. Eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Un evangelio diluido, sin cruz, sin renuncia, sin salvación verdadera. Un evangelio que consuela pero no transforma. Jesús fue claro cuando confrontó a los fariseos. ¿Recuerdas lo que les dijo en Juan capítulo 8? Les dijo: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer». Jesús mismo dijo que no todos tienen a Dios como Padre. Algunos tienen al diablo como padre, porque viven en mentira, en desobediencia, en rebeldía contra la verdad. Entonces, cuando el Papa afirma que Él es el Padre de todos y que todos son hijos de Dios, no solo se está contradiciendo con la Biblia, está suplantando una verdad espiritual. Está ofreciendo una falsa identidad. Está diciendo: no necesitas a Cristo para ser hijo, ya lo eres. Y eso es completamente contrario al mensaje del Evangelio. Solo hay un Padre celestial, y solo hay un mediador entre ese Padre y los hombres: Jesucristo. Ningún hombre, por más vestido de blanco que esté, puede asumir ese lugar. Ningún líder humano puede decir que es Padre de la humanidad, cuando hay un solo Padre que está en los cielos. Y ningún sistema religioso puede otorgar lo que solo Dios da: la adopción como hijos, por medio del Espíritu Santo. Este tipo de mensajes no son errores inocentes. Son estrategias del enemigo para preparar a las masas a aceptar un cristianismo falso, uno que ya no exige rendición ni arrepentimiento, sino simplemente pertenecer a una religión organizada, un cristianismo sin cruz, una fe sin espíritu, una doctrina sin salvación. La verdadera iglesia no es una institución dirigida por un hombre. Es el cuerpo de Cristo, dirigido por el Espíritu. Y en ese cuerpo, todos los que han nacido de nuevo son hijos, hermanos, coherederos, pero no por tradición, sino por transformación. Así que no te dejes engañar. No todos son hijos de Dios. Solo lo son los que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Y si alguien dice lo contrario, aunque lo diga el Papa, está contradiciendo la Biblia. Y la voz de la tradición jamás puede estar por encima de la voz del Espíritu. Uno de los errores más antiguos y peligrosos de la institución católica, reafirmado por papas a lo largo de la historia, es el poder que se han atribuido los hombres para perdonar pecados en nombre de Dios. En sus discursos, el Papa ha dicho que a través del sacerdocio, la Iglesia tiene la autoridad para perdonar absolutamente cualquier pecado, como si eso fuera una concesión humana. Pero, ¿es eso lo que enseña la Biblia? Cuando Jesús perdonaba pecados, los fariseos se escandalizaban diciendo: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y tenían razón. Lo que no entendían es que Jesús es Dios, por eso podía hacerlo. Pero cuando un hombre, por muy religioso que sea, dice que él puede perdonar los pecados de otra persona en nombre de Dios, está usurpando una autoridad divina. Es una blasfemia. El único perdón verdadero viene por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, no por entrar a un confesionario, no por recitar fórmulas, no por contar pecados a otro ser humano vestido de sotana. La Biblia dice en 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Quién es el que perdona? Él, no un cura, no un papa, no una iglesia. Dios es el único que perdona los pecados. La doctrina de la confesión auricular, esa práctica de confesarle al sacerdote tus pecados para ser absuelto,
no tiene fundamento bíblico. Fue creada por la religión para ejercer control espiritual sobre las personas, para hacerlas dependientes de un sistema en lugar de dependientes de Cristo, para centralizar el poder en la institución y no en el cielo. Y no solo eso. En muchos casos, después de la confesión, se le asigna al penitente una penitencia, como si el perdón de Dios se pudiera comprar con rezos, repeticiones, sacrificios humanos. Eso es un evangelio falso, porque la sangre de Cristo no necesita refuerzos. Su sacrificio fue suficiente, su muerte fue completa, su gracia es total. El velo del templo se rasgó. Eso significa que ya no hay intermediarios humanos entre tú y Dios, que puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia, que no necesitas una fila, una cabina, ni un mediador humano. Tienes acceso directo al Padre por medio del Hijo. Entonces, cuando el Papa reafirma que la Iglesia tiene el poder de perdonar y que los sacerdotes pueden absolver los pecados, está diciendo lo contrario a la Escritura. Está reemplazando la sangre de Cristo con rituales humanos. Está haciendo del perdón un trámite clerical en lugar de un milagro de redención. Y esto no es solo un error doctrinal. Es un atentado contra el Evangelio. Porque si la salvación depende de un hombre, entonces ya no es por gracia. Y si el perdón puede ser otorgado por una institución, entonces ya no necesitamos la cruz. No te dejes engañar. El único que puede perdonarte es Dios. No el Papa, no el cura, no una iglesia. Y ese perdón no se cobra, no se negocia, no se administra, se recibe por fe. Porque donde hay arrepentimiento genuino, hay restauración sobrenatural. Y eso solo viene del cielo. Una de las enseñanzas más polémicas, promovidas sin reservas por el Papa y toda la estructura del Vaticano, es la veneración a la Virgen María. En sus discursos, el Papa ha dicho que María es corredentora. María intercede por nosotros ante su Hijo y que ella es Madre de la Iglesia y de toda la humanidad. En muchos lugares, incluso se le reza directamente. Pero, ¿es eso lo que enseña la Biblia? La respuesta es clara. No. María fue una mujer escogida, honrada y bendita por Dios para traer al Salvador al mundo. Eso no se discute. Pero nunca fue adorada, nunca fue mediadora y jamás fue puesta al nivel de Jesús. De hecho, ella misma reconoció su necesidad de un Salvador cuando dijo: «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». María sabía que ella también necesitaba redención. Pero el catolicismo ha elevado a María a una posición que la Biblia nunca le dio. Se le canta, se le construyen santuarios, se le dedican procesiones, se le encienden velas y hasta se dice que ella es abogada ante el trono de Dios. El Papa ha dicho que María no se queda quieta. Intercede, acompaña, protege, guía. Pero, ¿dónde está eso en la Escritura? La Biblia enseña claramente que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay dos, no hay comediadores, no hay atajos espirituales. Nadie puede interceder por ti en el cielo, excepto el Hijo de Dios, que está sentado a la diestra del Padre. Y cuando se coloca a María como intercesora, se está a robarle a Cristo lo que solo a Él le pertenece. Muchos dicen: no adoramos a María, solo la veneramos. Pero la línea entre veneración e idolatría es muy delgada, y cuando a alguien se le canta, se le reza,
se le levantan templos, se le da más atención que al mismo Cristo, eso ya no es veneración, es idolatría. En Éxodo 20 Dios fue claro: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Y qué es lo que se hace en cada misa mariana? Se inclinan, se postran, le cantan, le piden. Eso no es un homenaje cultural, eso es rendir culto, y el culto solo le pertenece a Dios. El problema no es María, el problema es lo que han hecho con ella. La convirtieron en ídolo, en símbolo central, en la figura visible de una devoción que reemplazó al Salvador. Y cuando el Papa respalda esto, está empujando a millones de personas a buscar consuelo en quien no puede salvar. Porque, con todo respeto, María no murió por tus pecados. María no resucitó. María no intercede por ti. Y María no puede salvarte. Solo hay un nombre bajo el cielo en el que hay salvación: Jesucristo. Solo Él es digno, solo Él merece la gloria, solo Él puede redimir, transformar y dar vida eterna. Todo lo demás es engaño religioso. Iglesia, es hora de volver a la Biblia, de dejar de repetir lo que se enseña por tradición y comenzar a examinar lo que dice la palabra. Porque en los últimos tiempos, el enemigo no vendrá con cuernos, vendrá con apariencia de piedad. Y el culto a María es uno de los disfraces más efectivos que ha usado para desviar la atención de la cruz. Uno de los problemas más grandes de este tiempo no es la ausencia de religión, es la abundancia de mensajes sin verdad. El Papa ha sido elogiado por su enfoque inclusivo, por suavizar temas que antes eran firmes, por adaptar su discurso a los tiempos modernos. Pero ese no es un mérito espiritual, es un peligro eterno. En sus declaraciones, el Papa ha evitado con frecuencia llamar pecado a lo que la Biblia condena claramente. Ha usado expresiones ambiguas, ha minimizado doctrinas clave, ha dicho que no se puede juzgar a nadie sin matices, y ha preferido hablar de amor, compasión y unidad, dejando fuera la santidad, el arrepentimiento y el juicio venidero. ¿Pero acaso se puede predicar el Evangelio sin confrontar el pecado? Juan el Bautista no perdió la cabeza por predicar unidad. Pablo no fue apedreado por predicar compasión. Jesús no fue crucificado por hablar de amor universal. Todos ellos fueron perseguidos porque predicaron la verdad sin filtros, porque hablaron con fuego en los labios, con el peso de la eternidad en cada palabra, y porque confrontaron los sistemas religiosos que encubrían el pecado con apariencia de piedad. Pero cuando hoy se escucha a un líder religioso evitar condenar lo que la Biblia condena, algo no está bien. Cuando se calla frente al aborto, al pecado sexual, a la idolatría, a la corrupción, al ecumenismo, y en su lugar se habla solo de hermandad humana, ese ya no es el Evangelio de Cristo. Ese es un mensaje diluido, humanista, moldeado para que el mundo no se sienta ofendido. El Evangelio verdadero no es políticamente correcto, es espiritualmente correcto. No busca aplausos del hombre, busca obediencia a Dios. Y el mensaje de Jesús no fue acepta a todos como son, fue arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin arrepentimiento no hay transformación, y sin transformación no hay salvación. Cuando el Papa declara que debemos centrarnos más en la misericordia que en el juicio, no está equilibrando el Evangelio, está mutilándolo. Porque la misericordia de Dios solo tiene sentido cuando entiendes el peso del juicio que merecías. Y si quitas el juicio, banalizas la cruz. Si quitas el pecado,
anulas la gracia. Si quitas la verdad, lo que queda ya no es evangelio. Es una mentira disfrazada de religión. Jesús dijo que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Y cómo los conoceremos? Por sus frutos. ¿Y qué fruto se ve cuando millones de personas se sienten seguras espiritualmente porque alguien con autoridad religiosa les dice que están bien sin haber nacido de nuevo? Ese fruto se llama engaño. El evangelio que Jesús predicó no fue cómodo, fue radical. El que el Papa predica es aceptado por el mundo, por los medios, por los líderes políticos, por otras religiones. ¿No te llama la atención? La Biblia dice que el mundo odia la luz porque expone sus obras. Si el mundo ama un mensaje, es porque ese mensaje no es luz. Iglesia, no podemos quedarnos callados. Este es el tiempo de hablar con claridad, de levantar la voz profética, de volver al mensaje de la cruz. Porque aunque sea impopular, aunque incomode, aunque divida, es el único mensaje que salva. Después de todo lo que hemos escuchado, una cosa queda clara. La verdad de Dios no puede ser sustituida por la opinión de ningún hombre, por muy influyente que sea. La voz del Papa no está por encima de la voz de las Escrituras. Sus palabras no tienen más autoridad que la del Espíritu Santo. Y su mensaje, si no se alinea con la cruz, no viene del cielo. No es cuestión de carisma, ni de sabiduría humana, ni de popularidad. Es cuestión de fidelidad a la palabra. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esa palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inquebrantable, inmutable, eterna. No necesita ser editada, no necesita ser mejorada. Solo necesita ser creída y obedecida. Hoy, el catolicismo ha construido una estructura que ha cambiado mandamientos, ha añadido dogmas, ha exaltado hombres, ha comercializado la fe, ha reemplazado la autoridad bíblica con tradiciones humanas y ha creado un sistema que tiene forma de piedad, pero niega su poder. El verdadero evangelio no tiene imágenes, tiene una cruz. No tiene rituales vacíos, tiene un espíritu vivo, no necesita un papa infalible, tiene un rey invencible, y ese rey no es de Roma, ese rey es el León de Judá, el Hijo del Dios viviente, el que murió y resucitó, y que pronto viene por una iglesia santa, sin mancha, sin mezcla, sin idolatría. Por eso hoy Dios te llama a salir del engaño, a romper con la religión que solo entretiene pero no transforma, a dejar las fórmulas humanas para volver al fuego del primer amor, a cambiar la tradición por la revelación, a dejar al hombre y volver a Jesús. Tal vez creciste en una iglesia donde todo esto era normal, donde se enseñaba que la Biblia se interpreta a la luz del magisterio, donde te dijeron que el Papa era el vicario de Cristo y que solo por medio de la Iglesia Católica podrías ser salvo. Pero hoy el Espíritu Santo te está abriendo los ojos para que veas la verdad, y la verdad te haga libre. La salvación no está en una institución, está en una persona. No se obtiene por rezos, ni indulgencias, ni sacramentos automáticos. Se recibe por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y si alguien sea quien sea predica otro evangelio, como dijo el apóstol Pablo, sea anatema. No te quedes con una religión que te hace sentir bien. Quédate con la palabra que te hace nacer de nuevo. No sigas a un líder que contradice a Cristo. Sigue al Cordero, que quita el pecado del mundo.
porque en este tiempo final muchos serán engañados. Pero los que aman la verdad jamás serán vencidos. Hoy es el día. Vuelve a la palabra, vuelve al arrepentimiento, vuelve al primer amor. No sigas tradiciones que Dios nunca ordenó. Sigue al único que venció la muerte, al único que intercede por ti, al único que merece toda la gloria, Jesucristo, el Hijo de Dios.